Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo para ser puntuales y respetar el horario. Mientras van a ir sumándose algunos más, seguramente. Les damos la bienvenida al tercer módulo del curso La educación inclusiva del discurso a la posibilidad. Como saben, este módulo está diversificado en diferentes niveles educativos, es decir, aquí nos encontramos quienes optamos por el nivel secundario, pero paralelamente en este horario también se están desarrollando el nivel primario y el nivel inicial. En primer lugar, también contarles cómo conformamos este equipo de trabajo para pensar el nivel secundario, que tiene que ver con profesores de distintas áreas disciplinares y profesores generalistas junto a profesores de educación especial. Nos parece que es importante poder tener una mirada integral desde distintos lugares para poder hacer también luego un abordaje integral. Buenas tardes nuevamente. Bueno, contarles, presentarles, más que nada, en primer lugar a mi compañera Gisela Gandolfo, quien nos compartió este inicio. Gisela Gandolfo es profesora en Ciencias de la Educación, tiene un largo recorrido en formaciones de posgrados como especialista en didácticas específicas y es graduada de Magíster en Políticas Públicas para la Educación. En relación concreta y su aporte en este encuentro, es interesante. Ella se desempeña actualmente como asesora pedagógica en el nivel secundario, con más de 20 años de antigüedad. Ella va a estar moderando este encuentro y nos va a acompañar con una reflexión inicial para poder ubicarnos en cómo el paradigma de la educación inclusiva fue abriéndose paso en el nivel secundario y la dimensión que adquiere. Luego de este encuadre, a cargo de Gisela, nos van a acompañar la profesora de Educación Especial Marina Imas y la profesora en Biología Paula Renzulli, quienes presentarán y abordarán en relación al nivel secundario algunos puntos principales y específicos, algunos ya desarrollados en módulos anteriores, que los van a anclar específicamente en los desafíos del aula en el nivel secundario a partir de experiencias concretas, con el fin de darnos pistas para pensar cada uno de ustedes las posibilidades para enriquecer y o construir otras propuestas. Bien, bueno, si querés, Rocco, podemos ir compartiendo la publicación como para que el Genial y para que se vaya viendo cómo vamos a plantear este momento inicial, qué conceptos son necesarios traer un poco al encuentro de lo que tiene que ver con el nivel secundario en el sistema educativo, en la historia, de la educación argentina. Estamos hablando de un nivel secundario que es uno de los más jóvenes dentro de lo que son los diferentes niveles, un nivel secundario que tiene más o menos unos 150 años dentro de la educación argentina. ¿Y por qué tenemos que contar esta historia? Digamos, ¿qué tiene que ver esta historia con lo que vamos a trabajar hoy? Y muchas de las barreras con las que nos encontramos en el nivel secundario tienen que ver con este mandato fundacional del secundario, tienen que ver con este régimen excluyente, este régimen que fue formado solo para una élite, que serían los dirigentes, y que muy remotamente en sus inicios había pensado en reconocer la diversidad que hoy estamos reconociendo en las aulas. Acá podemos ver en la presentación algunas imágenes que fuimos tomando como íconos de lo que fue el surgimiento de el nivel secundario. Lo trajimos a Frato a que venga a compartir con nosotros un poco en esta tarde esta tan conocida viñeta de la máquina de la escuela, en donde tiene que ver un poco con esto que decíamos, cuál fue la impronta homogeneizadora, digamos, con la que surge las instituciones educativas y particularmente el nivel secundario, en donde la diversidad tenía que ver con los desechos, con lo que tenía que dar por fuera del sistema. Tenemos varias otras viñetas, hay muchas imágenes para traer que tienen que ver cómo es visto diferentes componentes curriculares, un poco trabajando esto del humor. ¿Quién era el alumno que iba a ser ponderado, que iba a ser tenido en cuenta, que iba a ser bien visto? Ese alumno que era muy parecido al docente. La mirada en relación a la diversidad en un inicio no estaba contemplada.
ver también esta cuestión en relación a la evaluación, cómo fue tenida en cuenta en esos inicios. El fracaso no era visto como algo del sistema, sino como una situación en relación al alumno. ¿M? Eh, ¿Por qué es importante? Ah, está, perdón, acá estamos admitiendo algunas otras compañeras que se van sumando y compañeros. Vamos a tomar hoy algunos referentes de análisis del nivel secundario que son interesantes. La tenemos a Flavia Terigi, que habla acerca de esa matriz organizacional. En estos 150 años de vida que tiene el nivel secundario, han cambiado muchas cosas, pero hay tres componentes que conforman el trípode de hierro, dice Flavia Terigi, que tiene que ver con la organización de ese nivel secundario que no logra cambiar, aunque cambien los alumnos, aunque cambien los docentes, aunque nos atraviesen las tecnologías, que es un currículum clasificado en disciplinas, fragmentado, docentes especializados en las disciplinas y organización del trabajo por horas clase. Esa matriz organizacional del secundario mucho tiene que ver en lo que sucede con otro concepto que es relativamente nuevo, que es el de trayectorias escolares. Bien, este concepto es un concepto nuevo que también viene acompañado del análisis de Flavia Terigi y Bárbara Bricioli, en donde el recorrido de lo que es la trayectoria tiene que ver con una trayectoria que es unificada, lineal, evolutiva. ¿Cómo se pensaba el recorrido en otro momento? El recorrido era teórico, así nos formaron, todo el desarrollo teórico tenía que ver con eso, ¿sí? Con alumnos que ingresaban y terminaban con su cohorte. Hoy tenemos otras lecturas, se reconoce, no es que no existía la diversidad, eso también es necesario aclararlo, la diversidad siempre existió y eso lo sabemos. A partir de hace un tiempo atrás empezamos a reconocerla como valor. Y ahí el trabajo cambia y comienza a ser un trabajo artesanal. En relación a la trayectoria, ya no hablamos solo de trayectoria, sino que reconocemos trayectorias, en plural. Ese plural dice mucho en relación a la juventud. Tampoco hablamos de juventud, ni de adolescencia, ni de infancia, sino que siempre le agregamos esa S que es tan importante, que tiene que ver con que no hay un solo modo de ser. Pequeños detalles que cambian el paradigma y que van abriéndose paso. Algunas cosas no pueden modificarse, otras sí. Algunos hitos en la historia de este nivel secundario son recientes. Charlábamos con los compañeros y decíamos, en el 2006 tuvimos el último cambio de ley, en el 95 el anterior, y ya han pasado 20 años del último cambio, que fue el más paradigmático en relación a lo que fue el reconocimiento, digamos, de la diversidad en el aula y lo que implicó un hito para el nivel, que es la obligatoriedad. Le estamos hablando de las dos leyes importantes que han cambiado el sistema educativo, la Ley Federal de Educación en su momento y luego la Ley Nacional de Educación. A partir de allí se dan cambios muy interesantes que es importante tener en cuenta, como por ejemplo que el reconocimiento de que la escuela tiene la obligación de diseñar algunos recorridos particulares para los estudiantes y que no, el problema de fracaso escolar no está centrado en el estudiante, sino que lo que empezamos a revisar tiene que ver con revisar el sistema educativo y las condiciones de escolarización que a ese estudiante le podemos ofrecer. Por eso acá abajo van a ver que hablamos de la impronta del trabajo artesanal, de ver esa trayectoria como una trama que se va tejiendo, que va encontrando otras dinámicas, otras formas, que requiere de otras condiciones, de otra mirada de la enseñanza, e incluso, lo más importante, y es lo que me parecía que era importante también resignificar, cuando hablamos de condiciones de escolarización, no solo pensar con lo que sucede en el aula, sino todo lo que sucede antes de que el alumno llegue al aula, desde el momento en el que se inscribe en las instituciones hasta el momento en el que está sentado en el aula. Quienes estamos en el sector de la educación pública
o de escuelas más pequeñas, sabemos que ya pensar cómo puede aprender mejor ese estudiante es un logro enorme, porque antes hay que lograr que ese alumno esté sentado en el aula. Y eso también implicó una nueva mirada del acompañamiento de las trayectorias escolares, un reconocimiento de la diversidad, atendiendo a jornadas reducidas, atendiendo a algunas franquicias en horarios, atendiendo a lo mejor también a lo que es la formación de equipos con profesionales externos para lograr que ese estar en la escuela no sea un mero estar, sino que hablemos realmente de una inclusión. Lo que acá yo denomino como andamios estructurales, digamos. Hay algunos pilares y andamios que son necesarios no solo en el aula, sino en lo institucional. No podemos olvidar que las prácticas educativas no están en el aire, están enraizadas en un contexto institucional que tiene que darse lugar y que tiene que estar acompañado con una mirada de lo que sucede en el aula para tener apoyo. En relación a cómo se conforman esas trayectorias reales, yo quería invitarlos a pensar un minutito y a lo mejor poner en el chat, si les parece, qué características, qué condiciones o qué singularidades ustedes ven en el aula. Yo algunas les voy a mencionar que tienen que ver con estas trayectorias que hoy estamos abordando y que son las que nos encontramos en las aulas y en las instituciones. Porque hay una tendencia a que cuando hablamos de educación inclusiva solo pensemos en la discapacidad. Y en realidad la discapacidad puede ser una de las cuestiones que tengamos que mirar en una educación, pensando en una educación inclusiva. Hay un montón de otras circunstancias que tienen que ver con las trayectorias reales que tienen que ser atendidas y reconocidas para pensar las condiciones de escolarización. No para centrarnos en el alumno, no para centrar toda la responsabilidad en el alumno, sino porque conociendo el alumno que tenemos, vamos a poder pensar en cuáles son las mejores condiciones, cuáles son aquellos andamios que requiere esa trayectoria para permanecer, no solo para acceder, sino para permanecer. Yo les había traído algunos ejemplos para poder corrernos de esta mirada solo centrada en la discapacidad, que tiene que ver con las altas capacidades, que tiene que ver con el embarazo adolescente, que tiene que ver con las franquicias por lactancia, que tiene que ver cuando miramos en el secundario nocturno nuestros estudiantes que trabajan, que son padres, que son madres, que tiene que ver con nuestros alumnos que practican algún deporte y tienen un entrenamiento competitivo que requiere de un organigrama diferente para que pueda sostener ese deporte. Hay muchas condiciones que se van dando y algunas no se dan todas en una misma institución. Algunas solo son de algunas instituciones o solo de un año o solo de otro. Me gustaría por ahí que ustedes me puedan contar cuáles son esas características de las trayectorias reales de los estudiantes que ustedes pueden identificar en sus instituciones, en las que conocen, en las que acompañan, si tienen identificado, a ver cuáles pueden ser. Siempre cuando hablamos de las trayectorias es muy difícil corrernos de los nombres, de las historias de vida que acompañan a cada una de esas características. A ver, ¿están tímidos o no llega acá? Muy bien, así es Jessica. Bueno, Jessica nos dice que acompaña en el turno nocturno y que muchos son deportistas. Muy bien. Un niño con problemas familiares. También hay que dar lugar. El tema de la salud mental es un tema que hoy nos atraviesa en el secundario fuertemente, el acompañamiento de cómo articular una propuesta pedagógica para un estudiante que está atravesando una cuestión de salud, cómo acompañar a un estudiante que por algún motivo no puede estar presente en la escuela y tiene derecho a que se le diseñe una trayectoria para poder estar incluido, adultos que trabajan, entrenamientos deportivos.
Cuestiones familiares, muy bien. Viajes o intercambios en otros países, muy bien, muy interesante. Esa no la había pensado, Silvina, gracias. ¿Por qué los invito a pensar? Porque cada uno le va a dar a estas características de la trayectoria el nombre de situaciones de los alumnos que conoce. Entonces, las realidades son muy diferentes. Cuando yo les decía, cuando pensamos en la educación pública, cómo puede aprender mejor, no en todas las instituciones, pero en la mayoría, el hecho de que el alumno esté en la escuela, porque muchas veces no sostiene la asistencia, es muy importante. Entonces, esa cuestión de los viajes, en mi realidad actual, no la estoy manejando como una de las necesidades a pensar en trayectoria. Y es muy interesante compartir esto. Bien, volvemos a la presentación para ya ir dándole paso a las compañeras. Por último, me quedé con un montón de cosas para decirle, pero traté de no ser tan estructurada con el guión. Le vamos a dejar todo el material bibliográfico en relación a lo que es trayectorias escolares, en relación a lo que es los desafíos de acoplar, los análisis que tienen Bárbara Visioli, Flavia Terigi. Hay hay bibliografía muy interesante para quienes quieran mirar esto, ¿no? Lo estructural, lo institucional. Eh, para finalizar esta introducción y darle paso a mis compañeras, elegí la foto de esta mesa servida. Es una metáfora que en defensa de la escuela, una obra de Magellane y Simon. Ellos hablan sobre lo que hay que poner sobre la mesa. Y Graciela Frigerio, que es una educadora, pedagoga muy reconocida de nuestro país, entre tantas definiciones de educación, dice que educar hoy tiene que ver con anfitrionar, con hacerle un lugar a los nuevos. Entonces, pensaba en esta relación, ¿no? Entre cómo anfitrionamos, cómo preparamos la mesa, cómo preparamos para transmitir a los nuevos lo que nosotros consideramos valioso. ¿Qué detalles tenemos en cuenta a la hora de anfitrionar cuando recibimos a alguien en nuestra casa? ¿Cómo vamos a pensar recibir a los nuevos? ¿De qué manera vamos a pensar en la diversidad de menúes que necesitamos para que todos puedan disfrutar del encuentro? ¿De qué manera podemos tener en cuenta detalles que hagan que la experiencia de compartir juntos sea agradable, sea armónica? Hay varias cuestiones que tienen que ver con este transmitir, con este pasar de generación en generación, con la confianza de quienes vamos a recibir y con los detalles que tenemos que pensar. Y un poco esto pensábamos en el equipo. Bueno, miremos el aula, miremos las herramientas que podemos contar de nuestras experiencias, pero también démosle el espacio a que se puedan transferir estas herramientas a la realidad de cada uno. Voy a dejar de compartir. Vamos a darle paso, se las vamos a poner acá a ver si las ven ahí. Ahí están ancladas ellas dos. Que, que bueno, como les contamos al principio, Paula y Marina. Marina Imas es profesora de educación especial. Ella tiene una sólida trayectoria en inclusión educativa en el nivel secundario. Cuenta con experiencia docente desde el año 2009 en instituciones de educación especial y escuelas secundarias, y también en la coordinación de equipos interdisciplinarios dedicados a la atención de infancias, adolescencias y familias. Es una profesional de la educación comprometida con la formación continua y con la implementación de prácticas pedagógicas inclusivas y equitativas, trabajando en articulación con equipos institucionales y promoviendo el derecho a la educación para todos los y las estudiantes. Es un placer contar con Marina hoy. Bueno, acompaña a Marina, la profesora Paula Renzulli, profesora en biología, egresada de la Universidad Nacional del Litoral. También ha recorrido algunos estudios de posgrado como especialista en didácticas específicas, diplomada en enseñanza de las ciencias. Está cursando actualmente un doctorado y sobre todo y especialmente es profesora de nivel secundario y diseña recorridos en relación a pensar la educación inclusiva. Paula también trabaja en la formación de formadores en el nivel universitario y en el nivel superior en nuestra casa de estudios, el Instituto Doctora Sara Faisal.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en este tercer encuentro, en este tercer módulo de esta capacitación que sin duda nos va enriqueciendo cada vez más Ujú. encuentro a encuentro. Y bueno, para iniciar con el desarrollo, para continuar con el desarrollo de lo que habíamos pensado, nosotros queríamos partir más desde preguntarnos, como decía Gisela al principio, cuáles eran los desafíos que hoy presenta la educación en el nivel secundario para dar respuestas a las necesidades de todos y todas sus estudiantes. Y la educación inclusiva nos invita a pensar en estas respuestas. Sí, nos esperan un segundito que estamos viendo para compartir pantalla porque así ven un power y es un poco más Ah, ameno, está habilitado. pero ya está, ya puedo compartir. Sí, sí, sí. Bueno, porque si no Ah, bien, nunca va me a di cuenta que no estaba. no, no estábamos compartiendo, entonces bueno, ahí está. Ahí se ve Bueno, bien. bien, gracias. Bueno, les decía que la educación inclusiva nos invita a poder pensar en algunas de estas posibles respuestas tendientes a esta atención a todas las personas que hoy forman el sistema educativo y posicionarnos desde sus lineamientos para poder ofrecer una educación de calidad. Bueno, pero retomando un poco lo que ustedes estuvieron trabajando en los módulos anteriores, un poco vamos a recuperar esta idea de qué es la educación inclusiva. Allí se mencionó algo. Primero, buenas tardes a todos, me presento, soy Paula, porque bueno, por ahí a lo mejor no quedó, no nos hemos presentado las dos cuando comenzó el módulo. Pero bueno, retomando esta idea o lo que desde este curso se entiende como educación inclusiva, pensamos en la inclusión como un enfoque que no es un modelo pedagógico, sino que es una forma de entender qué es esta inclusión. Y bueno, nosotros desde todo el inicio del curso y precisamente en este módulo, vamos a pensar a la inclusión como un enfoque que promueve la igualdad, el respeto, la aceptación y la participación activa de los estudiantes. Entendiendo participación activa que todos tengan un lugar y la posibilidad de aprender en el aula, que es el ámbito en que la escuela secundaria nos estamos manejando. Sí, agregarle a esto que también es un derecho, ¿no? Bien. La educación inclusiva es un derecho y por tanto es una obligación del Estado que esto se cumpla, porque también está en nuestra ley de educación, Sí, así que establece los lineamientos bien, dentro de este enfoque, como vos bien lo decías. teniendo en cuenta lo que dice Marina y recuperando lo de Gise cuando hizo un recorrido histórico sobre el nivel secundario, no nos olvidemos que el nivel secundario es obligatorio. Hay una obligatoriedad. Por lo tanto, por esta cuestión es un derecho y por lo tanto todos los estudiantes tienen el derecho de estar en este nivel y determinar este nivel, porque implica una obligatoriedad Recibiendo una educación de calidad. de calidad y también respetando sus trayectorias. Es como un montón, pero bueno, la obligatoriedad también abrió esa puerta y la diversidad en el aula es una realidad. Todos tienen que estar y todos tienen que tener una educación de calidad. Entonces, lo primero que nosotros pensamos con Marina es, bueno, esta inclusión, ¿qué es lo primero que necesita? Un ambiente inclusivo. ¿Qué es un ambiente inclusivo? Un ambiente en el que todos se sientan parte y en donde la accesibilidad sea lo que prima. Y también ahí puede parecer un poco agresivo, pero no lo es, el tema de pensar de que no, esta idea de accesibilidad o de inclusión tiene que ver con un posicionamiento teórico y que no depende de una voluntad individual. No es un conjunto de voluntades que, bueno, veo si puedo, si hago, veo que preparo. No, no, es así, hay que hacerlo. Todos nuestros alumnos tienen el derecho de aprender. Sí, tomando esto que vos decís en este derecho a la accesibilidad, Ujú. sería, Rebeca Anijovic nos invita a continuar reflexionando en estas aulas del nivel secundario y en el sistema educativo en general. Y nos dice, citando a Jimena Sacristán, todo aquello
que puede hacerse por romper la uniformidad de las fuentes de información, por introducir ritmos de aprendizaje diferenciados, recursos distribuidos entre los estudiantes según sus desiguales formas de aprender, según sus desiguales necesidades, para variar el monolítico esquema horario del nivel secundario, para desbordar los espacios de aprendizaje, para disponer de tareas distintas y admitir de esta forma que existen estilos de aprendizajes diferentes. Serán, de esta forma, recursos para que sin renunciar a un proyecto de cultura común, y creo que eso es lo que más se destaca en este enfoque de educación inclusiva, podamos establecer un proyecto de cultura común compartida desde la singularidad de cada uno y pueda hablarse de una escuela que estimula la autonomía y la libertad. Y acá aparece un montón de Sí, todo lo que venimos hablando y parece un diciendo. montón. Parece un montón esta definición que yo un poco la leía para ser respetuosa con ella, pero bueno, acá ella nos invita a pensar y a traer a la luz cuántas veces dice romper la uniformidad de las fuentes de información. Y Gisela hablaba de la historia del nivel secundario y nos remitía a sus inicios hace unos cuantos años atrás y, y hoy en la actualidad esa homogeneidad para la que fue pensada en aquel momento histórico, una ley de educación, cuánto hoy se distancia cuando nos ponemos a pensar en qué estilos de aprendizaje utilizamos, en que tenemos que cumplir con la currícula escolar, con los tiempos ministeriales, en cuáles son los espacios que utilizamos para a la hora de aprender, más allá del aula, qué tipos de tareas le proponemos a los chicos. Y bueno, y esto de poder empezar a visualizarlo, abrir esta Sí, puerta para pensarlo juntos, quizás desde otro desde lugar. otro lugar. Bueno, una de las primeros desafíos que tiene el aula de secundaria, Marina habló de dos grandes elementos que intervienen en el nivel secundario, que son los tiempos ministeriales, que generalmente no se relacionan o no se sincronizan con los tiempos de aprendizaje de nuestros alumnos. Nuestros alumnos en el nivel secundario tienen una particularidad, que es que son adolescentes, entonces están adoleciendo de un montón de cosas y todo el aspecto emocional de este proceso de adolecer impacta en estos tiempos de aprendizaje, en lo motivacional. O sea, el adolescente tiene sus particularidades, no es el niño de primaria. Y bueno, eso es un desafío también para el nivel, es enseñar saberes que probablemente ese alumno no quiera ni tenga ganas de aprender porque tiene otros intereses y otras motivaciones que son propias de su condición. Pero bueno, en este nivel aparece el gran desafío es cómo atiendo esa diversidad, cómo pienso en esa diversidad, cómo acompaño esas trayectorias sin morir en el intento, porque bueno, una realidad que tenemos los docentes de secundaria es que trabajamos por horas cátedras y tenemos muchas horas, muchas instituciones con muchas realidades distintas Y y corremos de una escuela a la corremos otra. de una escuela a la otra y eso es un desafío enorme que otros niveles no lo tienen. Pero bueno, una forma de empezar a acercarnos a ese cómo es retomar lo que ustedes trabajaron en el módulo 2, el diseño universal de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje como un enfoque en donde se prioriza la flexibilidad. ¿La flexibilidad de qué? Del currículum. El currículum entendido como algo mucho más complejo que un programa, que un proyecto educativo institucional o que un diseño curricular jurisdiccional. O sea, flexibilizar ese currículum para que sea flexible, que sea abierto y que pueda ser parte de la trayectoria de nuestros estudiantes. Em, Queríamos retomar la idea de María José Borsani, que ella plantea como al diseño em, universal de aprendizaje, como esta idea de enfoque flexible. Eh, Ahí dice, bueno, permitir ofrecer a estudiantes distintas formas de acceder al mismo concepto y permitir usar distintos materiales, métodos para demostrar lo que se saben. Ahí escrito queda hermoso. El gran desafío como docentes de secundaria es lograr interpretar lo que nos dice esta definición
desde una idea de poder pensar en, no en actividades para 28 estudiantes, una actividad para cada uno, sino en empezar a pensar en diferentes estrategias de enseñanza, en lo que era el enfoque del diseño universal de aprendizaje. Y también entender que este diseño universal de aprendizaje no se va a enfocar en el alumno que tiene dificultades o en aquel alumno que tiene un PPI, un proyecto para la inclusión, sino que, como dijo Gise, es un diseño un enfoque que nos permite pensar en todos nuestros estudiantes. Pero bueno, para el nivel secundario genera un enorme desafío y como yo les decía antes que se cortara el Zoom, no es que tengo que pensar en 28 propuestas diferentes, sino en empezar a diversificar, que eso lo va a hablar Marina en un rato, las estrategias de enseñanza. Bueno, y volviendo a este cómo, yo quería agregar esto que a mí me interesa mucho, que dice María José Borsani, y es que el diseño universal de universal no tiene nada. Ah, sí. Esto de que dice universal entendido como algo que tiene una única forma. Por el contrario, el diseño universal va a contemplar las distintas formas de aprender. Y bueno, volviendo siempre a nuestra pregunta inicial, que es ¿cómo? Porque todo muy lindo, todo muy hermoso, el diseño universal, y todo lo que venimos pensando juntos y construyendo en este recorrido, pero aún nos seguimos preguntando ¿Cómo? cómo lo hacemos, Marina. Y esta imagen a mí me parece que creo que en esta poder ofrecer igualdad de oportunidades como un derecho, los docentes nos convertimos en puentes que abrimos puertas y generamos nuevos caminos. Así que, bueno, es desde los principios de la educación inclusiva el camino hacia la justicia curricular, promoviendo, como lo dicen los principios de la educación inclusiva, la igualdad, el respeto, la participación activa y, sin dudas, la flexibilización curricular. ¿Y desde dónde también? ¿Desde qué lugar? Y nosotras vamos en este compartir, Sí. estamos retomando lo que ustedes ya trabajaron en el módulo 1 con Fer y Mariana, lo que ya trabajaron en el módulo 2, y ellas nos mencionaban las distintas dimensiones y nosotros centrándonos, creo, desde nuestra especificidad en la dimensión pedagógica didáctica y en este nivel de concreción a donde más se ve materializado todo lo que pensamos, lo curricular, el diseño en la planificación diaria en nuestra aula. Bien, el aula como espacio en donde nosotros trabajamos en secundaria, donde tenemos tiempos a lo mejor muy acotados y una distribución de carga horaria en la semana, que eso también es otro desafío. Vayan anotando todos los desafíos que tiene el nivel, porque es un nivel que tiene sus particularidades y tiene su desafío. Pero bueno, el aula. ¿Qué aula? ¿Qué aula? Bueno, Vamos al aula, vamos al al aula. aula, al aula, bienvenidos. Al aula. Esta imagen, nosotros la elegimos con Marina porque, bueno, eh, dice mucho del aula hoy, dice mucho de lo que venimos hablando, y bueno, ahora queremos escucharlos un poco a ustedes en relación a este Sí, aula. quizás son nuestras aulas más comunes. Sí o no, eso va a depender de cada uno, pero bueno, uno que ha transitado por varias aulas ve mucho de las aulas que transita en esta imagen. Bueno, y pensando en esto, los invitamos a que ustedes puedan, observando esta imagen, puedan Decir decir en una palabra ¿qué qué ven? ven en el aula y qué barreras para el aprendizaje pueden reconocer en el aula. Sí, o quizás retomando aquellas barreras que ellos ya citaban en el primer módulo cuando las chicas preguntaban, puedan decir en una palabra qué es lo que ven en esta imagen. Ahí se les comparte el... Y Rocco seguro ya ha compartido al grupo Menti A ver. y vamos a dejar de compartir nosotros, así Rocco puede compartir el Menti.
Ahí ya está compartido. Pueden ingresar. No se escucha, Marina, lo que están hablando. Están con el micrófono silenciado. Rocco, vos podés compartir pantalla y abrir el Menti y así vamos viendo las respuestas que van apareciendo. Todavía no hay ninguna respuesta. Yo igualmente voy a Ok. compartir. A ver, pantalla, tiki. ¿Está viendo ahí? Ujú. A Ahí ver. ya hay 4 respuestas. A ver. Pero no son. Acá Ustedes, Marina, ahí sí. no sé si la pueden ir controlando, tocando. Vos vas a tener que abrirnos las respuestas, Rocco, porque Ah, nosotros no desde y acá. acá. Ajá. Y si no, que las escriban en el Y si chat. no, que las Bien, escriban en el chat. A lo mejor es Así más no nos bien. fácil. complicamos y Bueno, no es que nosotras colarse acá. proyectamos la imagen y seguimos hablando de ahí desde la imagen Desde la misma imagen, claro. Sí, sí, en sí, el o con la chat. apertura del micrófono. Sí, 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 vamos a hacer eso. Así Así no demoramos no tanto. perdemos el tiempo, la dinámica. No pude con el Menti. Ok. Bueno, Bueno, escriban en el chat y vamos viendo. ponele si querés ahí un Sí, a costadito. un costadito. Vamos a ir contándonos qué es lo que observamos en esta imagen. ¿Qué es la primera palabra que se les venga Que a se la le cabeza? venga. Superpoblación. Ah, Ok. bien. Superpoblación. Me encantaría tener Superpoblación. algo para anotar. Fíjate si puedes anotar ahí en caos. Aislamiento, bien. Cotidianeidad. Ay, son aulas que son familiares. Caos, desorganización espacial. La primera palabra sería pavor. Uy, qué fuerte esa Claro. palabra, pavor. Sí, es que vos viste la cara de esa. Sí, 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 sí. Pérdida del control del docente. Sí, sí, la cara de la señora docente lo dice todo. Desorientación. A ver si aparece alguna otra más. No saber por dónde arrancar. Pavor porque casi que puedo escuchar la imagen. Claro. Diversidades. Y si tuvieran que identificar alguna barrera para el aprendizaje, además de esto que están, Para el aprendizaje y para la para participación. la participación. Entonces, a ver, no saber por dónde arrancar, realmente. Pupitres. Sí, muchísimos. Ajá. Pupitres, cantidad de alumnos. Bien. Bien. El El pizarrón pizarrón es es muy muy chico. espacio reducido. ¿Cómo están dispuestas las mesas, las cantidades de alumnos?
falta de predisposición para aprender Ay, eso me distracción. encantó, la falta de Sí, disposición, muy bien. Muchos distractores, exacto. ruido muy fuerte, Ujú. muchos distractores. Bien, van saliendo Heterogeneidad. heterogeneidad. Como barrera. Pensamos la heterogeneidad como una barrera. Ahí tendríamos que. La superposición provoca que la atención del docente a cada alumno no sea la adecuado. La Ajá. superpoblación, Sería seguramente. claro, Ujú. el necesario. Bien. Han salido bastante cosas Sí, no que sé si no sé si siguen siguen escribiendo, escribiendo. pero bueno, nosotros también compartimos estas Sí, barreras. Sabemos que es ahí son parte grupos cerrados. de nuestra realidad, Ujú. grupos cerrados y personas aisladas. Parece desorganizado, pero no sé. No, ¿te parece un poquito desorganizado? Capaz que no, capaz Capaz que que están no. felices Capaz que están recontentos. en un aula Por lo de menos, 63 sí. chicos. Cierro el Este, chat, ¿te parece? sí, Lo cerralo. administro. Y volvamos si querés a la proyección para ir pasando. Y empezar a pensar en una de las formas de dar respuestas. Bueno, esto es lo que habíamos puesto Y ahí. eso Esto también. también. ¿Y cómo la superaríamos? Bueno, pensar en superarla, como pensábamos en los desafíos, también es algo que nos convoca. Y creemos que un paso muy importante en esto nos lo da la diversificación curricular. Diversi que Marina. Estaba ensayado. Estaba ensayado. ¿Qué? La diversificación curricular. Y la diversificación curricular no solo implica adaptar el currículum a las necesidades individuales, en esto de decir, no nos centramos más en este alumno que nos Ujú. genera desafíos, sino que tanto como el diseño universal Sí. propone, como la educación inclusiva, va a atender a todas las realidades y a todas las realidades que van más allá de un diagnóstico, como decía Gisela. Hoy nos encontramos hoy y siempre, con múltiples realidades dentro del aula, pero a diferencia de antes, hoy hay respuestas a esas múltiples necesidades, Sí, sí. que no solo devienen de un diagnóstico. También hablamos de personas en procesos de inclusión, también hablamos de PPI, y también hablamos de adaptaciones curriculares. Pero dentro de lo que es la diversificación curricular, no solo es adaptar el currículum, sino poder tener en cuenta las necesidades específicas de todos los estudiantes y enriquecer este currículum y contextualizarlo para que realmente sea relevante para la vida de las personas y para su entorno. Nos dice Borsani, diversificar es singularizar dentro de lo contextual y lo plural. Sin dudas que implica la participación de todos los Y miembros. ahí está el primer desafío, porque si nosotros nos manejamos en el aula, parece que la responsabilidad es del docente que está en el aula esta diversificación curricular. Pero lo primero que hay que entender que son todos los miembros de la comunidad educativa. Exacto. Directivos, preceptores, asistentes escolares, alumnos y profesores. Todos, absolutamente todos colaboran en esto de atender a la diversificación curricular. ¿Y qué es lo que va a hacer la diversificación curricular? Promover a la participación activa, porque va a asegurar que el currículum realmente, en esto de que venimos hablando de flexibilización curricular, realmente sea flexible y pueda realmente responder a la diversidad de formas de aprender de todas las personas que están dentro del aula, a los ritmos con los que cada uno aprende de sus estudiantes y cómo se tienen en cuenta también las características del contexto en el que está inmerso para que realmente para que sea real, efectivamente. Claro, para que sea real y con contexto entender que nosotros también es otro desafío que nos movemos por diferentes contextos. Ujú. Bueno, también va a implicar, obviamente, adaptar estrategias de enseñanza, adaptar metodologías, adaptar contenidos, actividades y, por supuesto, la tan famosa evaluación.
para asegurar así que todos los estudiantes tengan acceso a un aprendizaje de calidad. Chan, chan. Chan, chan. Bueno, esto que Marina Dice tan comentó hermoso. recién, sí, que tiene que ver con la diversificación curricular, digamos que nos está invitando a celebrar las diferencias más que a marcarlas como un aspecto negativo. Y acá el punto es entender que lo vamos a poder lograr a esto si somos docentes que no solo conocemos el aula o lo que, o lo que sucede en el aula. A ver, no solo conocemos nuestra disciplina, que es fundamental, manejar la disciplina, tener un fuerte conocimiento disciplinar, no solo conocemos la dimensión didáctico-pedagógica, Schulman va a hablar de el conocimiento didáctico del contenido o el conocimiento del profesor, este conocimiento que construimos también a través de la experiencia en el aula. No solo necesitamos esas dos patas para pensar en la diversificación curricular. Un elemento muy importante de esta diversificación curricular es conocer a nuestros estudiantes. Conocerlos, no solo con el nombre y el apellido, sino conocerlos, conocer cómo aprenden, conocer sus ritmos de aprendizaje, poder identificar qué estrategias les son mejores a unos que a otros, qué formas de agrupamiento les permiten aprender mejor a unos que a otros. Entonces, esa diversificación tiene que ver con más allá de la disciplina, más allá si yo puedo pensar cómo enseño literatura, cómo enseño química, cómo enseño matemático, algún contenido específico, sino empezar a pensar o posicionarnos en pensar cómo aprenden. ¿Qué manera de aprender? ¿Cuál es la mejor forma que tienen este grupo para aprender? Ujú. Bueno, esa es una manera de celebrar estas diferencias y no marcarlas, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo, Marina? ¿Cómo? Es en esto que hablábamos de la diversificación curricular, tomando un poco la teoría de la Inteligencia. mente, de la inteligencia, Gardner nos dice que existen 8 tipos de inteligencias diferentes y que los sujetos aprendemos, como todos somos diferentes, algunas utilizando más que otras de estas inteligencias. Entonces, es la teoría de las inteligencias múltiples. Una de estas inteligencias es la lingüística verbal. A veces cuando nosotros utilizamos algún tipo de apoyo visual que Ujú. acompaña el material de desarrollo teórico, estamos atendiendo a ese sujeto que aprende y que incorpora el conocimiento a través de un formato más visual. ¿Por qué? Porque utiliza la imaginación, porque piensan a través de las imágenes, porque disfrutan de dibujar o visualizar. Entonces, bueno, los mapas conceptuales, el pizarrón, que a veces es una hoja en blanco en el Sí. aula, que no invita mucho a escribir. Y entonces, bueno, ese pizarrón puede convertirse en este lienzo en el que podemos acompañar el desarrollo del concepto de Estado con un dibujito al lado que acompañe del Estado. ¿Por qué no? O el circuito digestivo El con sistema digestivo con sistema una imagen o con algún video o con algún audio. Empezar a jugar con estas diferentes inteligencias. que eh, vamos a empezar a tener en cuenta y que va a beneficiar no solo a aquellos estudiantes que aprenden de esta forma, sino que también a otros estudiantes que la van a utilizar en forma complementaria. complementar. Otra de las formas es la lingüística verbal. Quizás esta es la que más aparece en el nivel secundario, Ujú. que es cuando yo aprendo a través de leer, de escribir, de hablar. Me gusta realizar lecturas, establecer debates, producciones escritas, podcast. Yo, por ejemplo, me considero que es una de mis fortalezas, es la lingüística verbal. También tenemos otro tipo de inteligencia que es la lógica matemática. Acá el pensamiento lógico aparece como metodología los problemas, el cálculo, la resolución de situaciones Ay, problemáticas. espérate que me muevo ahí. Bueno, no importa, no importa. Está. Y otra de las inteligencias es la música rítmica, que es esta sensibilidad hacia el ritmo, el sonido, las melodías. Bueno.
Los recursos que voy a utilizar son precisamente las canciones, las letras, el análisis. Otro tipo de inteligencia es la kinestésico-corporal. Son estas personas que requieren atravesar el aprendizaje por el cuerpo, que son movedizos, que son inquietos, que requieren de circuitos, de representaciones, de dramatizaciones para acompañar quizás aquello que se lo dimos en un formato Ujú. escrito. El interpersonal, la formación de grupos Sí, tan enriquecedora y que la hacemos un montón en el nivel sí. secundario. Yo doy fe de que la hacemos un montón. El trabajo en grupo es una fortaleza en el nivel secundario. Por ahí quizás dentro de un trabajo en grupo se podría ampliar hacia los roles y funciones de cada miembro, hacia los distintos estilos de aprendizajes de ese grupo. Y trabajar esta dimensión o esta inteligencia con la intrapersonal, que por ahí son estudiantes que tienen, trabajan mejor en solos, pero que bueno, pueden ayudar al grupo o a sus compañeros en el grupo. ¿Y tu inteligencia? Y mi inteligencia es más naturalista. Bueno, yo soy profe de biología, así que siempre me sentí mucho más cómoda con la conexión con la naturaleza y el entorno. Pero bueno, también creo que la lógica verbal también y la interpersonal, la corporal, La no. La intra, intrapersonal, que es más la analítica analítica. y que tiene que ver también con la primera, la de reflexión y Bien, análisis. bien. ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Bueno, acá lo que nosotros les proponemos es que ustedes puedan pensar qué estilos de aprendizaje tienen en cuenta o cuáles favorecen más en sus prácticas o en sus propuestas educativas. Sí, por ahí quizás visualizando esta Sí, capacitación, por eso pusimos ese título del discurso a la posibilidad. De todo esto que venimos hablando y desarrollando, bueno, empezar a pensar juntos cuáles son las posibilidades reales de llevarlo a cabo. Vi que están conectados algunos compañeros míos de otras instituciones y son ejemplos vivientes de cómo llevarlo a cabo. Así que les cedemos la palabra. Habilitamos los el- micrófonos, o van el levantando chat. la manito y nos vamos escuchando. ¿Qué estilo de aprendizaje les parece que potencian ustedes? ¿El auditivo, el intrapersonal, las exposiciones orales? Porque los docentes de secundaria hacemos un montón de cosas y que por ahí no le sabemos el nombre, no tiene el nombre y en realidad estamos haciendo Sí, diversificación curricular sin saber. o en el grupo pongan yo para enseñar uso TIN, esta metodología, es- esta clase, esta actividad, este recurso, lo que se les venga a la cabeza y vamos ahí como encontrándole. A ver si en el chat van a escribir. Te voy a poner acá el chat. Parece que van a escribir mejor en el chat. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren abrir micrófono o quieren escribir en el chat? Soy profe de A matemáticas, ver, ahí, acá está. amplíalo más. Bueno, Bueno, un poquito, se amplió mucho. está bueno. ¿Quieren, ustedes están con contenido, quieren que yo les Acá, vaya leyendo? dale. Dale. En general voy mezclando, sobre todo según la edad, pero como recurso me sirve ayudarlos a armar resúmenes. Soy profe de matemáticas. En más clases predominan la lógica matemática, resolución de problemas, también la lingüística, ya que debatimos y argumentamos los procedimientos. Trabajo grupal y colaborativo, recursos audiovisuales y mapas conceptuales. Creo que se pone siempre un poco de cada uno, según las características del grupo, del contenido. Ajá. Ven que salen muchas cosas. Cuando uno habla de diversificación curricular, uno piensa, uy, ¿qué me van a decir? O yo no lo voy a poder hacer. Y en realidad hacemos, Sí, hacemos. y en esto que Pauli hoy decía, a veces podemos pensar en el aula no en 28 propuestas, si esas son las cantidades de alumnos, porque decimos, ah, bueno, ahora lo que Marina y Paula nos dijeron es que tenemos que tener en cuenta el estilo de aprendizaje de cada estudiante, porque si los conocemos y somos buenos Sí. docentes, así deben ser nuestras aulas. Pues no.
Lo que No, queremos decir es que también hay formas parecidas de aprender. Muchos de los estudiantes se benefician con un análisis de un texto, pero muchos otros no. Muchos otros se benefician con la lectura de una imagen. Muchos otros se benefician de una explicación que hace el profe de matemáticas, Cristian, que está ahí en el aula pero no me escribe. Ahí está, ahí escribió, Cristian Roca, justo. Ok. Soy profe de matemática, predomina lo lógico-matemática, pero hacemos apoyos desde lo lingüístico, visual, interpersonal y corporal. Todo esto estaba preparado, gente. Porque yo le te dije a estaba Cristian, esperando. Cristian, la palabra Cristian, mágica. si vos no opinás, él es profesor de la escuela CETED, yo me voy a Bueno, enojar. hablo si quieren, así dejen, Dale, dejan de contanos hablar. tu experiencia. Bueno, yo siempre he trabajado por ahí claramente como profe de matemática, primando por ahí la cuestión lógico-matemática, pensando en estos estilos de aprendizaje, pero por supuesto que hago apoyaturas en todas las demás, me animo a decir, porque la verdad que en todas las demás creo. Totalmente. Porque de hecho empezar a trabajar en secundaria, empezar a trabajar, digamos, porque yo empecé a trabajar en esta escuela que dice Marina y empecé a trabajar ya con esta cuestión, digamos, porque el trabajo docente ya me recibió, digamos, con toda esta diversidad de personas y de situaciones y de cuestiones que no tienen que ver solamente con la discapacidad, digamos. Así que yo, por supuesto, tomé el desafío, otro podría haberle costado un poquito más, pero yo siempre fue como, bueno, vamos. Yo en Sí, ese y sentido me considero como proactivo, digamos. Y bueno, digo, por ahí depende de los contenidos en mi ujú, experiencia, el nivel y el apoyo que uno necesita o que veo que necesitan los estudiantes. Que por ahí, por ejemplo, hasta en lo corporal me he apoyado porque digo, por ejemplo, esto de trabajar razones y proporciones, que hay muchas que están en la naturaleza y que incluso podemos hallar en nuestras partes del cuerpo. Sí, entonces eso por ahí es un apoyo que les resulta muy rico para trascender el número y el cálculo aburrido, por ahí que les resulta por ahí un poco más, ujú, ujú. esto de hacer cuenta, bueno, mira, es la distancia, por ejemplo, que hay una razón áurea entre la altura del cuerpo y la distancia que hay desde el ombligo hasta los pies, y eso se lo acuerda. Y eso Genio, es re genio. útil, digamos. Y eso se lo acuerda. O, por Tal ejemplo, cual. hoy mismo estaba trabajando trigonometría y estábamos hablando del famosísimo, le digo, todo el mundo sabía el nombre, pero eh, nadie lo conocía, el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y estábamos trabajando el teorema de Pitágoras de que yo lo introduje sin hablar de eso, porque trato de hacer eso, de no decir teorema de Pitágoras dos puntos, sino tratar de hacer una actividad. Por ejemplo, hicimos una actividad relacionando cuadrados, formando triángulos, rectángulos a partir de algunos cuadrados. Bueno, los profes de matemáticas conocerán la demostración, que es muy sencilla, y es un apoyo visual, digamos, para poder trabajarlo y trasciende. Después se llega a la fórmula y se usa la fórmula, pero primero para introducir, y es algo que le resultó aparte lúdico. De hecho, me dijeron, muchos de mis alumnos me dijeron, qué bueno que no hicimos cuentas. No hicimos cuentas, no trabajamos matemáticas porque no hubo ahí fórmulas, no hubo letras, no hubo... Es otra manera, qué sé yo. Claro. Perdón, Bueno, Marina, no sé Cristian, si vas a pero que, preguntar mirá, algo. fíjate vos, qué interesante todos los recursos que utilizás y que citás desde un área tan compleja como es la matemática, porque yo me he encontrado por ahí con docentes que me dicen, bueno, pero matemática es esto, y que vos, digamos, también lo hemos charlado juntos, y es el cálculo, y es resolver. Y también, Cristian, algo que no cuenta y que yo observo en sus clases, él va como desmenuzando todo en el pizarrón. El pizarrón para él es una hoja de cálculo, pero a veces los docentes damos por sentado que 2 al cuadrado es 2 al cuadrado, que ese 2 con ese 2 ahí arribita significa 2 al cuadrado. Y Cristian se toma este trabajo de desmenuzar ese 2 al cuadrado y decir que 2 al cuadrado es 2 por 2, que es igual a 4. Por ejemplo, ¿no? Y buscando también este aprendizaje visual a través de ir
llevando el gráfico al pizarrón de todo lo que sucede en el contenido específico de matemática. Pero sí, en muchísimas otras materias que vamos recorriendo, no nos olvidemos que secundario son Sí, muchas son las muchas áreas. materias y las áreas. Entonces, bueno, por eso con Marina pensábamos en esto de, bueno, pensarlo desde que ustedes Desde algo puedan, general. desde algo general y que ustedes puedan mirar sus propios recorridos y decir, bueno, pero yo al final trabajo lo intrapersonal, trabajo lo lingüístico, trabajo lo lógico, trabajo lo corporal, lo musical. A lo mejor no sabía que lo estaba trabajando y ahora sí, y eso es una fortaleza porque si O no, quizás, siempre es todo lo que no hacemos. Siempre sí. la mirada es todo lo que nos No, y falta. hacemos un montón de Y cosas, hacemos un montón. muchísimas. Yo siempre valoro eso. Ahí Florencia está levantando la Ah, está manito levantando porque la seguro mano. nos quiere contar algo. Hola, se me escucha? Sí, sí. Ah, bien, ¿qué tal? No me estoy viendo, pero bueno. Em, no, yo levanté la mano porque justamente he hablado mucho con Marina, bueno, también trabajo en CETED, soy profe nueva en la profesión, digamos, hace muy poquito, hace 2 años que me recibí, y es la primera vez que tengo horas titulares, entonces todo es nuevo para mí, y obviamente que trabajar y adaptar la enseñanza, porque además uno en los profesorados no nos solemos explayar en ese tipo de cuestiones, es nuevo, todo es nuevo. Y una de mis preocupaciones fundamentales que se las había transmitido a Marina era cómo evaluar aulas tan Ujú. diversas. Y tenía un montón de inseguridades respecto a mi forma de evaluar bueno, Marina me hizo ver que quizás es una forma muy válida de evaluar. Yo soy profe de formación ética Es la correcta. eh, y yo lo que me di cuenta, digamos, es que la forma de darle la posibilidad a todos y todas de que puedan quizás demostrar las diferentes formas de aprendizaje que tienen, es trabajando en grupo y en vez de sustituir la evaluación escrita, digamos, por trabajos en grupo en el aula. Entonces, es como que también las dinámicas que se van dando entre ellos, entre los alumnos, les permite, digamos, ir trabajando y desarrollar, digamos, los diferentes conceptos o temáticas que vamos abordando para volcarlo en un trabajo que no siempre va a ser escrito, digamos, que si no, he trabajado desde presentaciones, diferentes cuestiones, siempre en grupo, porque siento esto, que le doy la posibilidad, o se le da la posibilidad a las personas de que poder apoyarse en un otro para poder demostrar qué es lo que sabe o para poder comunicar, digamos, y poder, bueno, evaluarlo desde ahí, digamos, de diferentes formas de trabajo. Pero bueno, eso. Gracias, Flor, tal cual. Y por ahí romper con esta estructura, digamos que creemos que la evaluación tiene que ser algo cerrado y si decimos, tenemos en cuenta los distintos estilos de aprendizaje, ofrecemos recursos variados, estamos enseñando en forma diversificada, atendemos a diferentes tipos de agrupaciones. Y trabajamos todo esto en el aula, ¿y por qué no lo trabajaríamos en la evaluación? ¿Por qué no Claro. pensaríamos la evaluación con un video? ¿Por qué no pensaríamos la evaluación a través de la descripción de una imagen? ¿Por qué no pensaríamos la evaluación a través de una representación dramática de una escena de una novela? Digo, todo esto que por ahí pensamos en los diferentes estilos que acompañan la enseñanza y que llevamos a las aulas, ¿por qué también no lo empezamos a replicar en las formas en que evaluamos? Que sería una instancia más del aprendizaje. Sí, pero bueno, esta idea de que la evaluación sigue teniendo un peso que daría para otro curso y para otro módulo y no nos vamos a meter ahí porque no vamos a llegar, ¿No? pero bueno, tiene que ver con eso, con la idea de los estilos de aprendizaje y que en la evaluación caemos en esta idea cerrada, individual, escrita y bueno, empezar a romper por ese lado. Y vamos rápido porque me parece Sí. que nos apremian con el No, tiempo. no, no, Coco, igualmente haceme hay un pipí. link que ya les debería estar llegando al que nos vamos a conectar rápido. Igualmente creo Y que es ya cerramos, interesante. vamos con el cierre. Sí, Ahí, sí, sí, pero es ahí, Miren, ahí interesante, poníamos un si me estilo de permiten, si aprendizaje. me ahí permiten, es poníamos. interesante leer también algunos aportes de Melissa, profe de matemáticas,
No, Melissa ya hemos leído acá, perdón, Verónica, enseña química, intento hacerlo lo más dinámico posible, haciendo juegos cuando es posible, pero generalmente Ajá. la mayoría resolvemos problemas y aplicamos lógica. Juan nos cuenta que es profe de biología, él tiene varias maquetas de los sistemas y trata con ellos que utilizan la pizarra, el marcador y no tanto él como docente. Bueno, Cristian Roca que abrió el micrófono y nos pudo compartir un comentario muy interesante que dice, depende del tema. A veces priorizo lo que es indispensable para algunos, que resulta bueno para todos. Son puertas que se abren al acceso a un mismo espacio. Melissa nos comenta, la mayoría piensa que la matemática es solo calcular, son números. Sin embargo, la matemática busca el pensamiento crítico, la posibilidad de resolver problemas, de argumentar Totalmente. esa Totalmente. resolución. Son mucho más que números. Bueno, nosotros acá lo que les habíamos mostrado eran algunos ejemplos, que después, bueno, se los podemos compartir y que están en la bibliografía. Y un poco, bueno, para ir cerrando, cerrando todo esto que venimos hablando, esta diversificación curricular viene a romper con estos modelos tradicionales que muchas veces reproducen y no nos cuestionamos, no nos preguntamos por qué. La idea de diversificar es la idea básicamente de privilegiar no un único estilo de aprendizaje, sino de privilegiar para que todos los estudiantes puedan tener una educación de calidad y que nadie se quede afuera de aprender. Y bueno, sabemos que uno de los obstáculos más fuertes que tiene esta idea es el pensamiento de que se diversificó estrategias bajo el nivel de las propuestas Bien. de las propuestas que tenemos en el aula. Y esta concepción, la idea de que se baja el nivel, es lo que nos hace por ahí seguir repitiendo un modelo de enseñanza tradicional, cuando hay otras necesidades como de incluir, bueno, toda esta diversidad que estuvimos hablando. Sí, bueno, y de última, como Para para cerrar. ya cerrar este hermoso encuentro en el que estamos más que agradecidas y nos vamos mucho más enriquecidas, Sí, sí, sí. felices de poder haber compartido con todos ustedes. Nosotros veníamos pensando en las recetas mágicas que se requieren para poder obtener una educación de calidad, una educación inclusiva. Inclusiva. Y la verdad que es una hermosa ironía que hemos adaptado en este grupo, el poder darles un recetario para educar en la diversidad, que dispone de un menú de actitudes y disposiciones para todos ustedes, los docentes que creen en la inclusión y que por eso están acá acompañándonos. Entonces, una receta que les vamos a dejar en la bibliografía, en la carpeta que vamos a subir, eh, es una mirada inclusiva. ¿Y cuáles son esos ingredientes? Ahí los vemos, una taza de empatía, 2 cucharadas de apertura a la diversidad, un toque de autocrítica. ¿Y qué es lo que hacemos? Miramos a cada estudiante como sujeto de derechos, dejamos de lado los prejuicios afuera y las etiquetas antes de servir, y el resultado posible va a ser una mirada que reconoce la diversidad como una riqueza. Miren qué hermoso menú para atender la mesa, como nos invitaba Gisela al inicio de este módulo. Aulas que invitan, ingredientes sugeridos, espacios de confianza, estrategias variadas para distintos estilos de aprendizaje, actividades que mezclen acción, reflexión y colaboración. Y el modo de preparar va a ser preparar un ambiente participativo, enriquecedor, con una variedad de formas de aprender. Y el otro, trabajo colaborativo e interdisciplinario fundamental. Tendríamos que hacer una nueva capacitación para esto. Sí, seguro. Eh, bueno, los ingredientes sugeridos, voces docentes diversas. Como las de ustedes que están acá porque les interesa aprender y trabajar y profundizar y ser docentes que trabajan en inclusión. Acompañamiento de profesionales de apoyo a los procesos específicos de inclusión, porque no ignoramos esas realidades. Entonces, tener docentes de apoyo presentes en las escuelas. Sabemos que hay un montón de cuestiones todavía que al sistema educativo le falta ajustar y Muchísimas. repensar y reevaluar. Docentes de apoyo a la inclusión presentes en las escuelas Ujú. secundarias, participación